maldad humana no tiene límites. Y a veces no hace falta buscar demonios fuera, porque los llevamos dentro de casa. Esta es la historia de un joven cuya vida estuvo marcada por la crueldad y la indiferencia de su propia familia. En su desesperación, decidió hacer un pacto con lo desconocido, buscando alivio en lo más oscuro. Acompáñame a descubrir cómo los deseos más oscuros pueden cumplirse, pero a un precio que pocos están dispuestos a pagar. Advertencia: lo que estás a punto de escuchar es perturbador y revela la amarga verdad de cómo la oscuridad puede consumirnos desde adentro. Así que prepara tu mente y sobre todo tu espíritu para adentrarte en un relato donde los límites del sufrimiento y la venganza se cruzan de maneras inesperadas. Comenzamos. Por motivos que pronto entenderás, necesito mantener mi identidad en secreto. Lo que estoy a punto de contar no puede estar vinculado a mi nombre. Desde siempre, mi padre, Alfredo, fue un hombre de carácter impenetrable, tan frío y duro como una roca, común en la mayoría de papás. Su presencia intimidante se hacía notar desde lejos, 1,80 m, de pura fortaleza, capaz de cargar bultos de 60 kilos durante horas sin mostrar el más mínimo signo de agotamiento. Aunque no tenía idea de construcción, lo contrataban como cargador en cualquier obra solo por su fuerza bruta. Su expresión constantemente tensa y su frente arrugada daban la impresión de que en cualquier momento podría explotar de rabia. Un hombre tan amargado. Mi madre, por otro lado, era su completo opuesto. Se llamaba Guadalupe y con su 1,57 m de estatura y su figura un poco gordita, pero con unas facciones muy bonitas, parecía una muñeca de porcelana maltratada por la vida. Tenía los ojos de un café tan claro que iba acorde a su calma y silencio. Un día podía ser la mujer más dulce y tímida del mundo, y al siguiente una tormenta de mal humor. Mi madre me contó que ella y mi padre no se casaron por amor. Sus familias los unieron en un matrimonio arreglado cuando él tenía 26 años y ella apenas 16, y desde entonces no les quedó más remedio que seguir juntos. Los hijos llegaron pronto. Primero nació Manuel, luego Jorge, y después de 1 año y medio apareció Sara. Finalmente, vine yo. Las primeras memorias de mi vida son vagas. No recuerdo si tuve una buena niñez o no, pero lo que sí recuerdo con claridad son los gritos y los golpes. Mi padre no conocía otra forma de comunicarse más que con la violencia, y mi madre, frustrada y cansada de él, se desquitaba conmigo. Los pellizcos y golpes eran tan constantes que no tardé en ver mi piel cubierta de moretones y mi espalda marcada por las cicatrices de los objetos que encontraban para descargar su ira. Mis hermanos mayores tampoco fueron un refugio. Manuel, en cuanto cumplió los 15, se dio cuenta de que podía escapar de los golpes de papá si pasaba más tiempo en la calle, y Jorge siguió su ejemplo apenas tuvo edad suficiente para entenderlo. Sara y yo quedamos atrapados en la casa con los monstruos que llamábamos padres y 2 hermanos mayores que, al sentirse liberados, dirigieron su propio resentimiento hacia nosotros. Cuando cumplí 10 años, mi cuerpo estaba cubierto de cicatrices y mis dientes estaban todos cariados. Sara, 4 años mayor que yo, un día simplemente desapareció. Cuando fui a preguntar por ella, la vecina de al frente me dijo que había salido temprano con su mochila y una bolsa de mercado llena de ropa. Ella pensó que solo estaba yendo a la escuela. En ese momento yo estaba en el parque, que está a la vuelta de mi casa. Mi hermana se fue sin dejar rastro, y eso desató la furia de mis padres. No importaba cuánto llorara o suplicara. Ellos insistían en que les dijera dónde estaba mi hermana, como si yo fuera responsable de su huida. ¿Cómo pudiste dejar que se fuera?
¿Acaso no eres un hombre?, me reclamaba mi padre. Así fue mi niñez, un desfile constante de dolor, gritos y humillaciones. No había espacio para la escuela, ni para soñar con un futuro mejor. Nuestros padres solo conocían el castigo, y sin saberlo, nos moldeaban a su imagen y semejanza. No tenía pesadillas con la Llorona o Chucky. Los verdaderos monstruos no estaban en mis sueños, sino en mi propia casa. Poco a poco, aprendí a gritar y a pelear con la misma rabia que me enseñaron. Mis papás, al no tener la más mínima educación, solo sabían gritar o lastimarnos, y su ejemplo nos convirtió en seres tan despreciables. Y aunque nunca logré ganar esas batallas con ellos, sí aprendí a defenderme con uñas y dientes. Quizá, al oír lo que continúa, algunos intenten juzgarme o entenderme. No busco lástima ni justificar lo que soy. Solo quiero compartir mi historia, porque a veces el dolor se vuelve más llevadero cuando alguien lo escucha, aunque sea en silencio. No sé cómo logré sobrevivir hasta los 16 años. En ese tiempo, mi cuerpo se transformó. Los cambios de la adolescencia me dieron una voz profunda y una complexión más gruesa. Decidí que ya no me iba a dejar maltratar más. Encontré una barra de metal oxidada en un callejón y la hice mi inseparable compañera. Si alguno de mis hermanos se atrevía a meterse conmigo, los amenazaba, sin importar los lazos de sangre que nos unían. Poco a poco se dieron cuenta de que ya no era un niño asustado y comenzaron a dejarme en paz, aunque ahora se unían más entre ellos como si fueran un par de ladrones a la caza de una nueva víctima. Mi madre, al ver mi determinación para defenderme, dejó de ser tan cruel, aunque nunca se convirtió en la madre amorosa que necesitaba. Mi padre, en cambio, seguía siendo la sombra oscura que gobernaba nuestra casa con mano de hierro. A él no lo enfrentaba. Su figura aún me aterraba. Él continuaba tratándome peor que un perro, aunque ya era casi tan alto como él. Sabía que desafiarlo podía costarme la vida. Un día, mientras deambulaba sin rumbo, noté a un grupo de muchachos que se reunían en la parte trasera de una vieja fábrica abandonada. Eran como fantasmas, moviéndose en las sombras, hablando en voz baja y siempre atentos a que nadie los descubra. Los observé desde lejos durante meses, fascinado por la forma en la que algunos de ellos, que parecían tan desamparados como yo, comenzaban a mejorar después de unas semanas. Sus rostros llenos de cicatrices se volvían más saludables, sus cuerpos más fuertes. No entendía qué sucedía, pero ya estaba haciendo un plan para acercarme a ellos y descubrirlo. Finalmente, me acerqué un día con el corazón latiendo a todo lo que da. Era un grupo de 4 o 5 chavos, todos de entre 15 y 19 años, excepto uno, un hombre que parecía mucho mayor. Sin más rodeos, me presenté ante él y le dije: «He tenido una vida miserable y quiero saber qué hacen ustedes para cambiar. Los he visto mejorar y yo también quiero eso». Pensé que me mandarían a volar, pero, sorprendentemente, el hombre, que se presentó como Samuel, se rió con una carcajada ronca y me respondió: «Bienvenido, hermano. Aquí no rechazamos a nadie que ha sufrido como nosotros». Por primera vez, no me sentí solo ni rechazado. Samuel me explicó que todos los chicos del grupo venían de situaciones similares o incluso peores que la mía. Habían sido vendidos, abusados, abandonados. Samuel, que era el que llevaba la batuta, había pasado por horrores inimaginables. A los 8 años, su madre lo había entregado a una red de contrabandistas con la promesa de una vida mejor, pero lo usaron como mula para transportar sustancias ilícitas. Lo sometieron a operaciones clandestinas para introducir paquetes en su cuerpo, lo que casi lo mata. El implante del paquete le causó una infección severa que rápidamente se extendió por su torrente sanguíneo, envenenando su cuerpo.
Para cuando llegó al hospital, parte de su intestino ya estaba en estado de descomposición. Entró en coma por 2 días y al despertar tuvo que soportar una serie de antibióticos que le provocaban espasmos y un dolor punzante en cada músculo. A esto se sumaba su completa soledad. Su madre ni siquiera sabía lo que había sucedido. Él jamás había salido de su pueblo y cuando intentó explicar dónde vivía, nadie pudo entenderlo. A los 16 años, después de escapar de un internado para menores, se unió a un grupo como este y descubrió una extraña fe en el poder de un ser oscuro que, según él, le devolvía a la gente lo que merecía. Samuel y los demás no creían en los dioses tradicionales. Su devoción estaba puesta en alguien que, al igual que ellos, había sido rechazado y condenado, Lucifer. Según me contaron, ofrecían como tributo a sus verdugos, rogando por su venganza. Samuel me relató cómo, después de meses pidiendo justicia en su altar lleno de veladoras negras y rojas, sus enemigos terminaron muertos en un enfrentamiento con la policía. Para él, no fue coincidencia, sino la respuesta que había esperado. Al final, me invitaron a unirme y acepté sin pensarlo. Por primera vez, sentí que pertenecía a algo, a un lugar donde mi dolor era comprendido y no juzgado. Nos reuníamos en la casa de Samuel, a solo unas cuadras de la plaza. El altar de Lucifer estaba oculto en una habitación oscura llena de símbolos extraños y olor a incienso. Allí me refugiaba después de que mi madre me atacara o de que mi padre me dejara marcas nuevas en el cuerpo. Aunque no estaba seguro de creer del todo en lo que hacíamos, esa comunidad me daba un alivio que nunca había conocido. Cada vez que regresaba a casa después de esas reuniones, sabía que me esperaba más de lo mismo. Un día, llegué tarde, con el estómago vacío y la cabeza llena de preguntas. Mi madre me recibió a madrazos en la cara que me dejó viendo estrellas. Aún así, en mi mente, ya había encontrado un lugar al cual escapar. Mi madre se enteró de que me estaba juntando con los diabólicos, como ella los llamaba. Me esperaba en casa, furiosa, con la boca llena de insultos y el rostro deformado por el desprecio. Ya sabía que nunca servirías para nada, pero no creí que caerías tan bajo como para andar con esa gente ridícula, gritó antes de tomar un cinturón y golpearme una y otra vez. Cada vez que alzaba la correa, dejaba caer su odio junto con el cuero, mientras me gritaba que no me volviera a acercar a ellos. Mis hermanos llegaron justo en ese momento y, como siempre, no desperdiciaron la oportunidad de hacerme sentir peor. Se unieron a la burla, lanzándome apodos que no voy a repetir. Manuel el mayor no dudó en patearme las costillas con sus botas picudas, y mi otro hermano, Jorge, pensó que sería gracioso tirarme un balde de agua helada para despertarme. Cuando se cansaron y se dieron por satisfechos, me dejaron tirado en el suelo, envuelto en mi propio dolor, con el rostro hinchado y los ojos con moretones. Quería huir, pero al levantarme y dirigirme a la puerta, me encontré cara a cara con mi padre. Me miró con asco, como si se hubiera topado con una rata aplastada. Sin una palabra, me empujó de nuevo al interior y descargó su furia sin necesidad de saber por qué. Lo hizo por el mero gusto de sentirse tan macho. En algún momento perdí el conocimiento. En mi mente me refugié en un lugar donde el dolor no podía alcanzarme. Desperté en la madrugada, tirado al lado de la vieja mesa que servía como comedor. Escuché a mis padres en su habitación. Pasé por ahí y vi cómo mi madre sollozaba en silencio. Sabía que acababa de ser forzada por mi padre, ese hombre que la dominaba como si fuera su propiedad y que descansaba a su lado. Mis hermanos dormían en el otro extremo de la casa, roncando sin preocupaciones, ajenos al infierno en el que vivíamos. Yo, en cambio, sentía cada golpe,
cada insulto resonando en mi cuerpo adolorido. A duras penas me levanté y salí a la calle. Caminé lento, tambaleándome, con cada paso sintiendo como si el mundo se viniera abajo. Respirar era una tortura. Un coágulo en mi nariz me impedía tomar aire con normalidad. No obstante, seguí avanzando hasta llegar al punto de reunión de mis amigos. Crucé las calles desiertas y me dirigí a la casa de Vicente. Cuando llegué, toqué la puerta insistentemente hasta que me abrió. Me miró sorprendido, pero no le di tiempo de preguntar. «Estoy listo para hacer mi petición», le dije con voz temblorosa. Vicente me dejó entrar sin decir palabra, y por primera vez me acerqué tanto al altar. La estatua de Lucifer era imponente, con sus alas extendidas, el rostro angelical con maldad y los cuernos retorcidos como si te estuviera retando a que lo mires. Sus manos, en lugar de dedos, terminaban en afiladas garras. Me sentí pequeño ante esa figura. La neta, sí me dio miedo, pero también encontré en ella algo que mi hogar nunca me dio. Poder. Vicente me entregó una veladora roja y una caja de cerillos. «Pide desde lo más profundo de tu ser», me aconsejó. Me arrodillé frente a la estatua, pero no pude hablar. Me rompí. Lloré con la furia y la impotencia acumuladas de años de golpes, insultos y desprecio. Lloré como cuando era niño y mis padres usaban un pedazo de manguera para educarme. Las lágrimas rodaban por mi rostro al recordar cada ofensa a Danos y el abandono de Sara, mi hermana, que un día se fue y nunca supimos si estaba viva o muerta. ¿Para qué me trajeron al mundo si nunca pensaron quererme? ¿Por qué mis hermanos, en lugar de cuidarme, se convirtieron en mis verdugos? Mi madre nunca tuvo una caricia, un abrazo, ni una palabra de consuelo para mí. Y yo, sin entender por qué, seguía intentando ganarme el cariño de un padre que nunca me miró con más que desprecio. Cuando me quedé sin lágrimas, encendí la veladora y la coloqué sobre el altar. Crucé los brazos y cerré los ojos, visualizando a cada uno de los que me habían hecho daño. Recordé los golpes, las noches de hambre y las veces en que el sueño no me llegaba por el dolor. Te ofrezco el alma de mis padres, Alfredo y Guadalupe, que nunca me quisieron, y también la de mis hermanos, Manuel y Jorge, que en lugar de protegerme me destruyeron. Te los entrego como ofrenda a cambio del poder que necesito para salir de esta vida. Que el sufrimiento que me dieron sea ahora su condena. Al terminar, incliné la cabeza y me quedé frente a la estatua en silencio, sintiendo una mezcla de liberación y miedo. No sabía si mi petición sería escuchada, pero esa noche, en la casa de Vicente, encontré un respiro momentáneo. Me quedé en esa posición dormido toda la noche. Vicente me puso una manta encima y se retiró a descansar. Yo, en cambio, hice un voto de silencio e inmovilidad, esperando que mi súplica no fuera en vano. Al salir el sol, le pedí a Vicente que me dejara con él hasta encontrar un trabajo. No sabía qué me depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a ser el mismo. Había entregado lo más oscuro de mi ser y, aunque no sabía si algo cambiaría, al menos ya no me sentía completamente solo. La vida dio un giro inesperado, y aunque nunca imaginé que la ayuda vendría de un adorador de lo infernal, Vicente me ofreció un techo, comida y ropa limpia para reemplazar la que llevaba, manchada de sangre y suciedad. Nunca volví a mi casa. Si por casualidad veía a lo lejos a mis hermanos o a mis padres, simplemente me daba la vuelta y tomaba otro camino. Conseguí trabajo como cargador en un puesto de verduras gracias a Vicente, porque a pocas lo único que sé es leer y escribir. Solo tenía la fuerza de mis brazos, igual que mi padre, y
y eso me bastaba para mover cajas y costales. Con el tiempo, reuní algo de dinero y me fui a rentar un cuarto a las afueras del pueblo. Cambié de trabajo, pero seguía yendo al altar de Lucifer a presentar mis respetos, y también le llevaba algo a Vicente para que ayudara a otros chavos que como yo no tenían a dónde ir. Todo parecía calmarse hasta que una tarde vi pasar una ambulancia a toda velocidad. Al día siguiente, el pueblo entero comentaba que un hombre había caído de un andamio a más de 20 metros de altura. No supe quién era hasta más tarde. Se trataba de Alfredo, mi padre. Había muerto al instante, su cuerpo destrozado y sus demonios se fueron con él. Guadalupe, mi madre, se sumió en la locura tras la muerte de su esposo. Se la veía deambular por el cementerio, hablando sola, acariciando la lápida como si mi padre pudiera escucharla. Con el tiempo, todos dejaron de llamarla por su nombre. Se convirtió en la loca del panteón, una sombra errante que lloraba por un hombre que la había tratado peor que a un perro. Una mañana, después de una tormenta, el velador del cementerio la encontró sin vida sobre la tumba de mi padre. Y así, la mitad de mi petición se había cumplido. Mis hermanos, todos malotes, creyéndose invencibles, se metieron en el mundo del crimen. Con el tiempo, ganaron el odio de todos, incluidos los enemigos del cártel al que se unieron. Una noche, mientras viajaban por la carretera, sus rivales los emboscaron y los acribillaron. Sus cuerpos fueron colgados en un puente a la entrada del pueblo como advertencia para otros que quieran hacerse los valientes. Al verlos colgados, no me dio ni un poco de lástima. Todo lo que alguna vez me hicieron ya no importaba. Ellos se habían portado mal y el destino les pasó la cuenta bien caro. Con mis padres y hermanos muertos, volví a la vieja casa. Todo estaba tal como lo recordaba, excepto por unos sobres de seguros que había en la mesa. Para mi sorpresa, mi padre tenía un seguro de vida bastante jugoso, destinado a sus hijos, si él o mi madre no estuvieran. Era mi derecho reclamarlo, así que lo hice. Me presenté como el único hijo vivo de Alfredo y recibí una cantidad de dinero que nunca imaginé tener. Quizás fuera pura coincidencia, pero en mi corazón sabía que Lucifer me había escuchado, que mi fe hizo justicia. Con ese dinero me inscribí en un programa educativo y completé la primaria, secundaria y prepa. Después, entré a un instituto, aprendí mecánica automotriz y abrí mi propio taller. A veces, mientras trabajo en la soledad de la madrugada, escucho susurros o veo sombras que se parecen a las de mi familia. En esos momentos, una parte de mí se pregunta si hice lo correcto, si todo esto fue un precio demasiado alto a pagar, pero también sé que nadie merece el infierno que yo viví. Hoy trato de ser mejor, de no repetir los mismos errores. Aunque las voces no se callan y las sombras no se desvanecen, y cada día me esfuerzo por demostrar que, a pesar de todo, aún soy dueño de mi destino, incluso si alguna vez se lo ofrecí al ángel caído. Recuerden que el odio y la venganza son armas poderosas, pero jugar con fuerzas oscuras tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. No jueguen con lo que no pueden controlar, porque lo que invocan puede cobrar un precio demasiado alto. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Y si ustedes también han presenciado lo que sucede cuando la oscuridad toma el control, envíenme sus relatos. Quizá sean los protagonistas del próximo video. Lo que viene será aún más perturbador, una caída sin retorno hacia la oscuridad. Nos vemos en la próxima. Y recuerden, lo desconocido siempre tiene un costo. Buenas noches.